dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea que uno pensaría, era una mujer agradecida, que debía de tener mucho que agradecer a Dios por todo lo que había hecho en su vida, que después de tener de pronto una vida destrozada por todo lo que vivía, por esos demonios que poseía, Dios la libró, Dios la libertó y Dios le dio una vida diferente, amén. Y pienso que a cada uno de nosotros Dios, en un momento de nuestras vidas, independientemente de cuál era la condición en que nosotros nos encontraba, nos transformó y nos cambió. Y así como a María Magdalena la libertó, también nos libertó a nosotros de tantas cosas que teníamos en nuestras vidas. Y mire, si uno lee, María Magdalena fue una privilegiada, porque estuvo en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Pero yo creo que no fue porque sí, sino porque fue una mujer que le agradeció, que dedicó su vida a servirle y a acompañarlo en toda su vida. Y mire que si uno lee de María Magdalena, hablan que ella en diferentes momentos, cuando hablan de las mujeres que los acompañaban, probablemente ahí estaba María Magdalena. En el momento en que Dios fue llevado al Calvario, ahí estuvo ella y lo acompañó en todo ese transcurrir de su muerte. Pero también fue la primera que se enteró y que le vio nuevamente después de su resurrección. Imagine el privilegio, hermano, que ella tuvo de ser esa primer persona que pudiera volverle a ver después de que muchos creían, no, ya quedó derrotado, ya no hay nadie, ya no, como le decían, el rey de los judíos ya no existe, ya murió. Pero no, ellos y nosotros, los que ya hemos creído, conocido, tenemos una convicción mucho más grande, y fue que Él resucitó, y que estamos acá por su misericordia, amén. Y hablan, y esa mujer dice acá en San Juan, en el 20, capítulo 20, versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, porque ¿quién era el hortelano? Si uno lee, hablan de que como se dijo que Dios era el rey de los judíos y que Él iba a resucitar al tercer día, los soldados le dijeron a Poncio Pilato que debían poner una guardia allí en el sepulcro para que sus discípulos no se robaran el cuerpo e hicieran creer que había resucitado. Entonces pusieron unos guardias allí, y ella en ese momento creyó que eran los guardias quien le hablaban. Y ahí dice, y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. O sea, en ese mismo momento en que Él la llamó por su nombre, ella le reconoció. Cuando Dios te llame por tu nombre, ¿tú qué vas a hacer? Cuando se han abierto el libro de la vida y te mencionen a ti, ¿qué va a sentir nuestro corazón? Esa alegría que vamos a sentir de que nosotros seamos
nombrados, de que nuestro nombre esté inscrito en ese libro de la vida. Y creo que todos estamos acá bajo esa convicción de que todo este mover, de que todo este momento, de que tantas situaciones que pasan en nuestras vidas sean para algo más glorioso. Y que un día usted y yo, Dios nos llame así como llamó a María, Mildred, Mónica, Sebastián, Diego, Nancy. Qué privilegio que Dios nos llame a cada uno de nosotros. Y por eso debemos de seguir en este camino, para que nuestro nombre sea más glorioso. Amén. Gloria a Dios. Y también continúa diciendo en esa parte de las personas que pudieron ver a Jesús, habla también de los discípulos que iban, o las personas que iban en el camino de Emaús. En ese momento, cuando María Magdalena ve nuevamente a Jesús, ella de alegría dice que se va a comunicarle a todos y a comunicarle a los discípulos lo que había sucedido y que Dios había resucitado. Y entonces continúa diciendo en Lucas, dice que en el camino del Emaús iban unos hombres y que dentro de esos hombres estaba Cleofas, y que ellos iban hablando e iban como a modo de cuento, de conversación, e iban diciendo todo lo que había sucedido en esa mañana, pero lo iban contando de una manera que de pronto, aunque ya habían pasado y escuchado cosas, ellos seguían sin creer, porque decía, ellos hablaban de que él iba a ser nos iba a redimir y que iba a resucitar al tercer día, pero que ya estaban en el tercer día y que eso no había pasado, y que las mujeres habían hablado y habían dicho de que el sepulcro estaba vacío, pero aún así todo eso que ya había sucedido para ellos no era la resurrección de Dios. Y hablan que como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Inclusive decían que era locura las palabras que ellos decían. Y el maestro se presenta ante ellos y los acompaña y les empieza a preguntar que qué pláticas son las que están teniendo, que por qué se encuentran tristes. Y entonces ellos le comentan que si no ha sabido, o si es un forastero que no es de Jerusalén, porque no sabe lo que ha sucedido. Y el maestro, o nuestro Dios, los exhorta y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aunque les dice eso, ellos siguen como, eso no es para nosotros, y siguen su camino hasta que llegan al lugar donde van. Y allí ellos se quedan y Dios hace como si fuera a continuar su camino, pero ellos le dicen que se queden, que ya es tarde, y se sienta a la mesa con ellos. Y dicen que entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y le partió y les dijo. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Esa fue la señal para que ellos realmente vieran y creyeran que la persona que había estado con ellos en ese camino era nuestro Dios. Y en ese momento dice que Dios se va, que Dios se desaparece de su vista, y ellos inmediatamente, aunque acababan de llegar después de muchas horas de camino, ellos dicen que inmediatamente se devolvieron a anunciarle a los discípulos lo que había sucedido, lo que habían vivido y lo que habían visto. Y uno se pone a ver, y mire que al final cada una de esas tres personas que hemos tocado en esa noche, todas hicieron algo muy bonito: ir a contar las maravillas que Dios había hecho, o en ese caso que Dios ya no estaba muerto, que ese Dios que
muchos habían creído que habían derrotado, ya estaba vivo y había resucitado. Amén. Y qué bueno que nosotros sigamos declarando y sigamos creyendo que nuestro Dios vive, que nuestro Dios no se quedó en una tumba, sino que Él vino a hacer algo más glorioso por cada uno de nosotros y que nuestro Cristo vive. Amén. ¿Cuántos tenemos una alabanza para el Señor? Gloria a Dios. Hermanos, la presencia de Dios está en este lugar. Y yo siempre he pensado que sin importar quién esté parado aquí, es usted y soy yo al final el que le hace el culto al Señor. Es usted el que se dispone, así hayan cantado, por ejemplo, la misma canción, o así estén predicando la misma persona del martes, el jueves. Si usted se dispone, el Señor tiene la palabra adecuada para usted. Así que, hermanos, siguiendo el hilo de lo que hemos abordado hasta el momento, quiero regresar un poquito atrás en lo que mencionaba Mildred, y es que hay algo, hermanos, en lo que se mencionaba de María Magdalena, y es que había una mujer en esa época que había estado bajo una opresión demoníaca, pero que tuvo un encuentro con Jesús que le trajo completa libertad, hermanos. Y hermanos, desde ese momento ella supo a quién colocar en primer lugar. Ella entendió la grandeza de quien la había libertado, y por eso no hizo como muchos que Jesús les hizo milagros, que simplemente me hizo el milagro y seguí mi camino. No, María Magdalena dijo: ¿cómo yo voy a abandonar al que me ha restaurado, a quien me ha libertado? Y por eso la vemos constantemente. Y miren, hermanos, que quizá por la época, por quien escribió los libros, las mujeres no tenían mucha relevancia al momento de las escrituras, pero siempre ella fue de las mujeres que estuvo constantemente allí. Y yo puedo decir en esta noche es porque María Magdalena supo elegir el lugar importante, supo elegir a quien le daba ese primer lugar en su vida y en su corazón, y por eso siento que fue afortunada. Y saltándome a la historia del camino de Emaús, al final del texto ellos dicen: no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos sus palabras. ¿Y a cuánto nos ha pasado que escuchamos que estamos tan necesitados, hermanos, tan necesitados de la voz de Dios, que llegamos un día a este lugar, nos sentamos en esas bancas y el Señor es tan bueno, hermanos, que coloca a la persona adecuada acá? Y no es la persona, hermanos, es que el Señor también está pendiente de ti y nos habla tan profundamente, hermanos, que Él sabe justo lo que te va a decir. Que Él sabe justo que te va a decir que no estás solo, que no te preocupes, que Él ya tiene conocimiento de lo que está pasando, y uno siente realmente ese descanso. Y ahí es allí donde comprende que no es la persona, hermanos, no es quien esté de turno en un cargo, no lo es el Señor al final. Hermanos, qué privilegiados somos, realmente privilegiados, porque nosotros no lo merecemos. No lo merecemos, porque si uno ve quiénes eran esas personas que tuvieron ese privilegio, nosotros no somos más que ellos, para nada. No somos más que ellos. Y dice la palabra de Dios que mayores cosas nos han sido entregadas a nosotros, mayores cosas. A veces, hermanos, no es quien esté o quien hable, sino la disposición de su corazón. Entonces, y hay algo hermoso cuando ellos están llegando a la aldea. Mire que Jesús hace como si fuera más lejos, y ellos le invitan: no, quédate, Señor. Y yo siento que ya es porque en ellos, claro, ellos sentían que quien estaba hablando y les estaba explicando ya no era cualquier persona, sino que era alguien más importante que ellos, alguien que realmente conocía lo que ellos estaban pasando. Y por eso ellos le hacen esa petición. Y cuántas veces nosotros también lo hemos hecho: Señor, vea hoy yo necesito que usted se quede conmigo. Hoy yo necesito que usted me escuche. Hoy yo necesito que usted me abrace.
Y yo sé que a muchos nos ha pasado en cierto momento que estamos tan abatidos o que tenemos tanta incertidumbre, hermanos, tanta incertidumbre o tanta ansiedad ahora, tanta, que uno solo al final llega y dice, vea, yo en un momento lo mencionaba acá y decía que yo soy de las personas que desde que llegué a la iglesia yo me he referido a mi Dios como mi papá, y ha sido para mí mi papá, y siempre que le necesito acudo a él así, y yo, Padre mío, papá mío. Y nosotros llegamos en esos momentos así, Señor, quédese conmigo, yo le necesito. Hermanos, hemos visto hasta el momento Pedro, Juan, hemos visto hasta el momento María Magdalena, y hemos visto a las dos personas que estaban camino de Emaús. Mire que ellos dos, sin importar que estaba tan tarde, regresaron a Jerusalén donde estaban los discípulos. Y hay algo allí, y es que los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo en ese momento de los judíos. Entonces, al llegar allí, ellos contaron lo que les había pasado y pues todo lo que les había acontecido en el camino. Fueron donde los discípulos contaron a Pedro, contaron lo del camino de Emaús, y Jesús se les apareció en medio de ellos. Estaban asustados, muy asustados, pero Jesús llega con la palabra correcta y les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. En ese momento pensaron, se atemorizaron, porque claro, ya estaban llenos de miedo. Llega alguien y les dice así, y ellos pensaron que estaban viendo un espíritu, tuvieron miedo. Jesús les dice que no se turben, y Jesús va más allá, hermanos, va más allá, porque Él les dice, no se turben y no vengan esos pensamientos. Él aún llega hasta los pensamientos. ¿Quién sabe qué cosas habrían pensado ellos allí? Como, pues, qué pensamientos habrían pasado. Así que Jesús aún detiene esos pensamientos y les dice que comprueben, que miren sus manos, que Él es, que le palpen y que le vean que Él es. Y aún así, hermanos, sus discípulos se llenaron de gozo. Pero mire que dice la palabra de Dios, que era un gozo que tampoco les permitía creer. Entonces, en ese momento, Jesús les recordó lo que les había hablado antes de morir, y que era necesario que Él muriera y que resucitara. Y eso les abrió el entendimiento. Bueno, hasta aquí, al abrirles el entendimiento, hermanos, Jesús los envía, los comisiona y les dice, vea, ustedes en cierto modo, ustedes no se pueden quedar con esto que hoy están viendo. Ustedes tienen que ir y anunciar esto que hoy están viendo, tienen que llevar esta buena noticia a los demás. Y les dice, vea, a los que les diga que le perdonen los pecados, ustedes les van a dar perdón de pecados. Los comisiona en el nombre de Jesús, los comisiona para que hagan esto. Bueno, y allí hay algo muy importante, y es que no estaban todos los discípulos en ese lugar. He ahí la importancia, hermanos, de uno saber elegir el lugar correcto donde estar, porque en ese momento Tomás no estaba allí, no era el lugar adecuado, no sé, no sabemos qué pudo haber pasado, pero él no estuvo allí. Entonces ahí es donde aparece el último personaje al que se refieren estos dos capítulos, y es a Tomás. Muchos, cuando escuchamos hablar de este nombre, inmediatamente lo referenciamos como una persona incrédula, como para el que utilizan la frase ver para creer, ¿cierto? Tomás fue uno, a pesar de eso, hermanos, de que no estuvo allí, después que le contaron que Jesús había aparecido, y que él dice pues que hasta que no tocare sus manos, su costado, no lo creería. A pesar de eso, hermanos, Tomás fue uno de los discípulos que Jesús eligió públicamente. Siempre acompañó a Jesús, hizo milagros, y más adelante Tomás fue enviado en la Gran Comisión. Tomás
estaba dispuesto, ahorita lo vamos a ver, a morir con Jesús y por Jesús. Fue un hombre de Dios. Solo que una vez escuchaba que decíamos de que nosotros en nuestras interpretaciones le hemos hecho acreedor de ese título, pero que no es un título realmente dado por Dios. Solo que hay personas, hermanos, y Tomás era una de esas personas que al principio le costaba creer, porque siempre fue alguien muy cauteloso. Se consideraba que consideraba a todo costo lo que iba a emprender, pero que cuando él comprobaba las cosas, él se entregaba sin medida. Al comprobar las cosas, él ya no tenía, o sea, ya se entregaba sin guardarse nada para sí. Así que, si bien es cierto que Tomás era alguien que le tomaba tiempo creer, era sincero. Y es algo muy importante en una relación con las personas, y más importante en nuestra relación con Dios. Era alguien que no le tenía miedo a expresar sus dudas. Era alguien que exponía lo que se le venía en mente. Así que Tomás nunca temió hacer públicas sus inquietudes. Dice la palabra del Señor en San Juan, en el versículo 14, capítulo 5 y 6, dice, versículos 5 y 6, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás quería saber si él verdaderamente estaba en el camino. O sea, Jesús les antes, devolviéndome unos versículos antesito, dice: si me fuero, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahí es donde Tomás les dice, bueno, le hace esa pregunta al Señor: ¿cómo podremos saber cuál es el camino? En esta ocasión Tomás quería estar seguro de que era el camino seguro para tomar. Y además porque quizá tenía dudas en él. Él nunca temió preguntarle a Jesús todas sus dudas y sus inquietudes. Y siempre consideraba todo lo que iba a hacer antes de intentar algo. Pero cuando lo hacía, vuelvo a decirlo de ahorita, estaba dispuesto a entregarse todo. Aunque a veces esto le diera miedo y aunque esto pudiera significar la muerte. Y ahí en Juan, ese mismo libro, Juan, el versículo 11, el capítulo 11, perdón, encontramos la muerte de Lázaro. Y resulta, hermanos, que en ese momento los judíos estaban buscando apedrear a Jesús. Cuando Jesús les confirma que Lázaro está muerto, pues porque ellos pensaban, no, es que está dormido, no. Jesús les dice, no, Lázaro ha muerto. Entonces, unos versículos más adelante, en el versículo 16, dice Tomás a sus compañeros: vamos también nosotros, para que muramos con él, no con Lázaro, sino con Jesús. Porque a Jesús le iban a apedrear si volvía a esa región, pero él estaba dispuesto: no, es que yo voy con Jesús, hasta el final voy con él. Entonces mire que a pesar de los juzgamientos, él amaba a Jesús con todo su corazón. Por eso más adelante se le comisiona, y por eso, hermanos, se le da ese privilegio. Yo siento que es un privilegio de que yo pueda tocar sus manos, de que pueda comprobar su costado, la herida también en su costado. O sea, estoy, por así decirlo, intimando más con el maestro, mucho más, algo que los otros en su momento no hicieron, quizá por susto, quizá por temor, pero él fue un poco más allá, siendo esa persona cautelosa, siendo esa persona que lo analizaba todo. En esta ocasión pasó entonces lo de Jesús, por eso lo de Jesús, de que él no estaba allí, por eso Tomás después tuvo este gran privilegio, hermanos. Y miren, hermanos, que después de que Jesús los comisiona, uno encuentra que Tomás fue después de que tuvo ese encuentro con Jesús, que comprobó, que le tocó y que tuvo ese momento trascendental en su vida, Tomás empezó a predicar el evangelio con Pedro. Y dicen los libros que Tomás fue de los pioneros en ir a predicar el evangelio a la India. O sea, no se quedó con esa buena noticia, sino que también fue y la llevó a otros lugares. Cumplió lo que el maestro le había encomendado. Sabemos que hay muchas personas que hoy en día a nosotros nos dicen lo mismo. No, es que si yo no veo
lo que ustedes sienten, si yo no lo compruebo, yo no voy a creerlo. Y aún nosotros, no es que, y a veces utilizamos, no, el pastor va de la camisa rosada, es que el Señor me está mostrando que sí. Y a veces puede pasar, pero a veces son como excusas para nosotros disfrazar esa incredulidad de nosotros. Hermanos, nosotros somos privilegiados, porque miren, hermanos, Él necesita una evidencia. Nosotros sin ver creímos, y de hecho lo enuncia en ese mismo capítulo, dichosos, bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros somos muy privilegiados, hermanos. Como lo mencionaba hace un momento, hermanos, el problema realmente está en el corazón del ser humano, de que nosotros colocamos tantos impedimentos y a veces somos nosotros los que frenamos la obra de Dios en nosotros. Nos llenamos de tantos peros, de tantas contradicciones, que entonces a veces el Señor dirá, bueno, ¿te hago esto o no te lo hago? No entiendo ni siquiera tu oración, porque ni siquiera somos claros como lo fue Él, sino que estamos divagando entre dos pensamientos, divagando entre dos cosas y no tenemos la certeza de lo que queremos. Y cuestionamos muchas cosas, hermanos. A veces hasta nosotros nos cuestionamos, pero ¿por qué mi Dios no me oye? Y nos olvidamos de que nosotros tenemos un Salvador que vive, hermanos. Que por ahí hay una canción a la que hace referencia a ello, y es que hay otras religiones que creen en dioses, pero dioses que murieron, dioses que pues son como disfrazados. Pero nosotros, la magnitud del único Dios y el único y verdadero Dios que tenemos nosotros es un gran privilegio, hermanos. La palabra de Dios en estos 2 capítulos nos muestra 4 miradas, pero esas 4 miradas, la de los apóstoles, la de María Magdalena, la de las personas que iban camino a Emaús y las de Tomás, al final siempre finalizan con algo, no, es que Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y es una certeza, hermanos, absolutamente grande, es algo maravilloso que nosotros le tenemos a Él, hermanos. Es tan grande esa certeza que es la que nos hace venir acá a este lugar a adorarle, que es la que hace que estando alguien en la primera banca le sienta y que el de la última banca también le pueda sentir, porque Él es un Dios vivo, hermanos, un Dios que está pendiente de absolutamente todo, un Dios que no se olvida de lo que tú necesitas. Nuestro Dios vive, resucitó y nos dio la promesa de que estará siempre, hermanos, siempre con nosotros. No nos dejará, no nos desamparará. Y lo mejor, hermanos, es que nos promete algo mucho más grande. Te dice, hijo, si usted es fiel, un día vas a tener algo más maravilloso. Y acudo a una imagen a la que siempre quizá mi mente hace referencia a ese momento de verle cara a cara y poder estar como pegada, abrazada a Él. Acudo a esa imagen porque es nuestra promesa, hermanos. Por eso somos privilegiados, hermanos, pero así como Jesús comisionó a sus discípulos, así nos está comisionando a nosotros. Y es que lamentablemente nos hemos quedado nosotros con esa verdad. Y es tan bueno Dios que aún a veces, aunque nosotros no hablemos, las personas llegan a ti porque ven algo en ti. O sea, Dios te las envía para que tú se lo presentes. Y es tan bueno Dios que las trae, que a veces llegan a nosotros personas que nos exponen como, acudo a algo que decía Nancy ahorita, y es que por lo que ven en uno, llegan a uno tantas problemáticas que uno dice, no, es que nosotros estamos viviendo algo maravilloso, maravilloso. Yo en cierto momento se lo mencionaba a Nancy, y me ha pasado en varias ocasiones, hermanos, que yo hasta le preguntaba a ella, yo desde su saber, ¿cómo puedo ayudar? Porque en el área en la que estoy, o sea, la realidad, hermanos, de los jóvenes, de los adolescentes ahora es una cosa tremenda, tremenda, hermanos, y
Y hay días en que uno sí llega súper cargado, pero no del cansancio, sino de tantas cosas que uno escucha y uno, pero ¿cómo le ayudo? O sea, porque te ofrezco escucharte y les digo, muchachos, pero venga, ustedes creen en alguien más, y sí, en su forma creen. Pero uno se encuentra historias, hermanos, en que la chica, porque el chico le terminó en un paseo, ese mismo día fue y se hizo cúter en toda la mano, y al otro día llega y te muestra la mano como si nada, y uno es como, ¿qué? Y te dice, sí, anoche lo llamé y mientras que hablaba con él hice lo mismo, y uno es como, por Dios, ¿qué es estas cosas que están pasando? Que llega la otra chica y te dice, no, es que porque mi mamá prefiere a mi hermano para que me mire a mí, también hace lo mismo. Y lastimosamente es una práctica que ahorita abunda impresionante en los jóvenes, que no encuentran esa salida, es alguien más, y no encuentran como el privilegio que tenemos nosotros de acudir a alguien más, que prefieren sentir ese dolor. Y yo en esos momentos yo les digo, normalmente son chicas las que se me acercan a decirles, y yo, no, muchachas, hay otra solución. Hay otra solución, pero aún eso se queda tan corto, hermanos, que ahí es donde yo le indagaba a Nancy, yo, uno, ¿qué puede hacer más allá? Porque es tanta la necesidad, hermanos, y nosotros nos hemos guardado esto tan grande que tenemos. Hermanos, por eso es momento de que nosotros proclamemos al mundo que nuestro Dios vive, que nuestro Cristo vive. Y yo estoy absolutamente agradecida con Dios por revelarme su nombre, porque yo no sé qué sería de mí en ese momento. Yo siento que Dios a mi vida llegó en el momento justo, en el momento adecuado, y yo realmente pues nunca he expresado la forma tan maravillosa como Dios me atrajo a Él, como que me despertó de esa pasada manera de vivir. Y Dios es tan bueno que se acerca a uno aún en los lugares que uno no se imagina que Dios va a estar, pero aún allí llega, en esos lugares que uno dice, jamás, ¿cómo Dios va a llegar a esos lugares? Pero Dios lo hace así. Pero hermanos, yo aún de la forma que Dios me habló y me trajo a Él, hubo alguien, hermanos, en su momento Dios puso en mi camino a las personas que trajeron la palabra como para mostrarme a alguien más. Y en esa época yo recordaba al pastor que estaba en ese momento en este lugar, y para mí fue, aún sin yo ser de la iglesia, para mí fue una guía. Y cuando en su momento Dios me tocó a mí, yo supe a dónde acudir. Yo supe, no es que yo sé a dónde debo acudir. Dios es muy bueno, hermanos, es absolutamente bueno, y somos tan privilegiados, hermanos, que nosotros, así como María, estamos tan agradecidos. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que están muy agradecidos con lo que Dios ha hecho con ellos, que uno a veces cuando está en esos momentos de intimidad con Dios le dice, Señor, vea, y yo se lo he dicho, Señor, hasta que ya no tenga voz, hasta que ya no tenga fuerzas, hasta ese día yo te voy a servir, porque es mayor el agradecimiento mío hacia ti. Y yo sé que hay muchos acá que lo dicen, Señor, hasta mi último suspiro, Señor, yo te voy a servir. Hermanos, nuestro Dios vive, y ahora más que nunca, hermanos, hay que anunciar esta verdad, porque como lo hemos escuchado en los cultos, yo creo que el último mes, el tiempo se agota, hermanos. Está más cerca, mucho más cerca de nosotros esa esperanza que antes. Y yo quiero, hermanos, en esta noche que nos coloquemos en pie, hermanos, y que hagamos un compromiso con el Señor. Quizá muchas veces no acudimos a los llamados que nos hacen, ¿cierto? De ir, de salir, de mostrar, pero nuestro Dios vive. Y nuestro Dios está necesitando que tú le hables a ese amigo, que tú le hables a ese familiar que está necesitado de Él. Que tú sepas que tú sabes que hay alguien en tu familia que tiene una necesidad, y tú has hecho como si nada. Le has hecho como dice por ahí el de la vista gorda, y no le has presentado a este Dios que sana, a este Dios que restaura, a este Dios que puede orar en esa necesidad, hermanos.
hermano, amigo, que está usted en esta noche aquí. Quizás has pasado momentos difíciles, quizá has llorado a solas, quizá no ves la salida, quizá estás pasando un momento difícil, quizá no tienes lo necesario en tu casa, quizá estás pasando una situación económica complicada. Yo hoy te quiero presentar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que es proveedor, a ese Dios que es sustentador, a ese Dios que es ayudador y que es proveedor. No estás solo, amigo, no lo estás. No sé, hermano, no sé, hermana, si usted tiene a alguien a su lado, un amigo, qué bueno que ore por él. Ayer hablaba con Gloria y decía, a veces nos llenamos de tantas cosas y no sabemos lo que está pasando la persona de al lado y lo difícil que la está pasando la persona de al lado, aún hermanos en nuestro contexto. Y somos tan, o sea, nos llenamos de tantas cosas, hermanos, que al final no valen la pena. Así que, hermanos, qué bueno que usted en esta noche ore por esa persona que tiene al lado, quien sea. Si es su amigo, ore por ella, por la situación que esté pasando. Si es su mamá, si es su papá, si es su hermano, abrácele y ore por él. Vea, hermano, no tiene que decirle qué es lo que está pasando, pero el Señor ya conoce su pensamiento. Así que hagamos esta oración en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, oh Dios, oh Dios, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Señor, nos has salvado, Señor. Señor, nos has visto con ojos de amor, Señor, con ojos de misericordia, Señor. Nos has, Señor, sacado de lugares, Señor, donde quizá pensábamos que no estabas. Has llegado allí. Has visto nuestro dormir, has visto las lágrimas que quizá derramamos en la noche, Señor. Tú has estado allí, Señor. Has contado, Señor, cada uno, Señor, de nuestros pensamientos los conoces, Señor. Aún nuestros suspiros, Señor, eso es una muestra de que tú vives, de que tú nos escuchas, de que tú estás presto de nosotros, Señor Jesús. Señor, si en esta noche, Dios, hay alguien en este lugar, Señor, que necesita tu abrazo, Señor, que necesita, Señor, tu compañía, Señor, llega hasta allí, Señor, llega hasta donde ella, llega hasta donde esa persona que te necesita, que pueda sentirte en esta noche, Señor Jesús, que pueda sentir tu abrazo y que entienda que todo va a estar bien, Señor Jesús. Que si te tenemos, Señor Jesús, a ti, Señor, te lo tenemos todo, Señor Jesús. Que podamos, oh Dios, ser lumbreras, Señor. Que podamos, Señor, cumplir este mandato que nos da, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor Jesús.